Ah, no, no abrí. Esperen que no le abrí no abrí el PowerPoint. Bueno, la semana pasada estábamos charlando de los protocolos. Vamos a retomar un poquito de acá. Estuvimos charlando de los protocolos, hablamos de los protocolos de la capa de aplicación, el FTP, el Telnet, el SMTP, el HTTPS también nombramos, y seguro les dije que el DNS lo vamos a ver, ay, no sé qué me hizo acá, bueno, lo vamos a ver, ¿no esto? Ah, ya, bueno. Nada, toqué unos controles en mi tableta y me hizo cualquier cosa. Espérense. Sí. Es que les mostré, vieron que yo tengo una tableta digitalizadora con la que dibujo. Y toqué no sé qué botón, que no lo suelo usar, y nada, me achicó todo. Bueno, les contaba. Seguramente, se los nombré el otro día y les dije que lo vamos a ver cuando veamos la parte de Internet. Igual, ahora en un rato, cuando terminemos esta presentación, vamos a ver un video que habla un poco de esta parte de las redes y habla un poco de la unidad siguiente que vamos a ver nosotros, que es la unidad 8, y ahí va a hablar un poco del DNS. Bien, y después de estos, la semana pasada vimos el protocolo TCP y el protocolo UDP, que son los dos protocolos de la capa de transporte que vamos a ver. Habíamos dicho que el TCP era el protocolo más importante de la capa de transporte y que era un protocolo orientado a la transmisión. O sea, porque hace control de transmisión. Y por otro lado, habíamos visto el protocolo UDP, que es un protocolo que no hace control de transmisión porque necesita mayor velocidad. Es decir, sacrifica la confiabilidad para ganar velocidad. Entonces, habíamos hecho un ejemplo, seguro que, por ejemplo, estamos dando la clase y de golpe ustedes, en lugar de escucharme, me ven que me quedé así y al rato retoma. Bueno, ahí hubo una información que no llegó. Fueron datos que no llegaron, se perdieron en el camino. Bueno, seguramente no me he puesto a investigar realmente cuáles son las herramientas que utiliza Zoom, pero seguramente utiliza, si no este protocolo, otro muy parecido. Bien, vamos entonces a hablar de los protocolos o el protocolo de la capa de Internet, o sea, de nuestra tercera capa, ¿no? Entonces, recordando, teníamos la capa de aplicación, ¿sí? La capa de transporte y ahora vamos a ver la capa de Internet. Y por último vamos a ver la capa de red. ¿Sí? Acá estamos ahora. Bien. El protocolo IP, uno de los más importantes porque le está dando nombre a este conjunto de protocolos, que se denomina protocolo de Internet, se va a ocupar de dos temas fundamentales. Por un lado, la identificación a través de un número o dirección, que se suele llamar dirección IP, o sea, identificación o direccionamiento, y por otro lado, lo que se llama el ruteo. El ruteo va a ser la posibilidad que van a tener los paquetes o
o mejor dicho, el protocolo IP es el que va a resolver cómo los paquetes encuentran la ruta para llegar a destino. A eso se refiere cuando hablamos del ruteo. Bien. Los datos del nivel IP, o sea, este nivel, tercer nivel, se van a agrupar en unos paquetes que se llaman datagramas, que tienen longitud fija de, digamos, aproximadamente, vamos a poner así, no hace falta recordar este número, vamos a decir aproximadamente 65 kilobits. Sí. Voy. Ahí está, bien. Bueno, les decía, los datos del nivel IP se van a agrupar en unos paquetes que se llaman datagramas, que van a tener una longitud fija, como dice acá, de 65.536 bytes, con que más o menos asocien que son 65 kilobytes, más o menos suficiente, para hacerse una imagen del tamaño de estos paquetes. Ahora, en la cabecera, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los paquetes tenían una cabecera, después venían los datos y después venía información que servía para detectar y corregir errores? Bien, en la cabecera van a tener las direcciones IP de la máquina de destino y de la máquina de origen. Y esas direcciones son las que van a usar los enrutadores o routers para poder decidir por dónde tienen que viajar los paquetes. Bien, vamos a hablar ahora concretamente de las direcciones IP. Bien. Las direcciones IP una dirección IP es un número único que va a identificar una computadora dentro de una red, en este caso dentro de Internet. Las direcciones IP son gestionadas por una organización que se llama ICANN, que no solamente se va a ocupar de las direcciones IP, sino también se va a ocupar de la asignación de lo que vamos a llamar los nombres de dominio. Acuérdense estas dos cosas. Direcciones IP y nombres de dominio están, digamos, gestionados por la ICANN. Bien, las direcciones IP, hoy en día, tenemos dos versiones de las direcciones IP. La versión 4, lo que llamamos la IPv4, tiene direcciones que se construyen con 32 bits. O sea, no sé si recuerdan que habíamos dicho cuando vimos la primera clase, cuando vimos algo de los números binarios, que si yo tenía un bit, podía escribir dos números diferentes, que eran el 0 y el 1. Si tenía 2 bits, podía escribir 4. Si tenía 3, eran 8. O sea, si yo tengo una dirección o un número binario, no importa, un número binario que tiene 32 bits, la cantidad de números diferentes que se pueden escribir con 32 bits va a ser el número 2 elevado a la 32, que es aproximadamente 4.300 millones. Bien, cuando se implementó la IPv4, se creyó que el número era absolutamente exagerado y que esto iba a ser suficiente para, digamos, para siempre, por mucho tiempo. La realidad es que hace muchos años ya que las direcciones IP están todas, de la versión 4, están todas asignadas. Bien, si observamos, vamos a todavía mirar acá la dirección IP, esta, la versión 4, acá dice que está formada por 32 bits, como les dije recién, separados por puntos, en 4 valores. Sería 8 bits, punto, 8 bits, punto, 8 bits,
32 bits. Ahora, cada uno de estos es un número de 8 bits, que no sé si recuerdan que en 8 bits se podían escribir 256 números diferentes. O sea, del 0 al 255. Por eso, cuando uno ve una dirección IP de la versión 4, el número que va a ver acá siempre va a ser un número que está entre el 0 y el 255. No va a encontrar otro número. Solamente porque nosotros lo escribimos así, pero internamente cada uno de estos corresponde a 8 bits. Bien. Ahora, como estas direcciones estaban todas agotadas, dependen las zonas geográficas, porque en su momento, digamos, se han repartido por zonas geográficas las direcciones IP. Bien, hay varias zonas donde, digamos, para fines de la década pasada ya estaban agotadas las direcciones IP. Entonces, en el año 2011 se empezó a probar la segunda versión, que está vigente hoy, que es la IPv6. La IPv6 tiene direcciones que son de 128 bits. Es decir, si agarramos el 2 y lo elevamos a las 128, nos da la cantidad de direcciones diferentes que se pueden escribir, que está dentro del orden de los 340 sextillones de direcciones. Esto parece una cosa absolutamente exagerada, pero ya les decía que en su momento esto pareció exagerado. Bien. Ahora, es tan exagerado que hay una parte de la dirección que corresponde al número del planeta. Porque se cree que eso van a usar en algún momento los enrutadores para saber si los paquetes se quedan acá en la Tierra, o van a la Luna, o van a Marte, ¿sí? Bien. Hay una parte del número que corresponde al número del planeta. Si bien todavía las únicas direcciones están acá en la Tierra, pero bueno, nada. Si hay que volar, volemos en grande. Bien. En este caso, si bien la dirección sigue estando escrita en binario, cuando la veamos nosotros, la vamos a ver representada en estos números, que son números hexadecimales. Nosotros ya vimos estos números hexadecimales. Esto que en lugar de tener que yo les dije que tenían los dígitos del 0 al 15, entonces usaban la A para representar el 10, la B para representar el 11 y así. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo vimos esto? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿En qué otro lugar vimos estos números que yo les dije que no eran ni binario ni decimal, sino era algo que se llamaba hexadecimal? Que permitía aprovechar mejor la codificación en binario. ¿Dónde vimos esto? No se acuerdan. ¿Era eso del lenguaje, profe, de la computadora? En el EPC. ¿Qué era el EPC? Era lo que usaban las etiquetas de radiofrecuencia, un código de identificación electrónico, ¿sí? Que ahora se almacenaba en hexadecimal. Bien, acá también se usa el hexadecimal. El hexadecimal es un sistema de numeración mucho más cercano al binario, ¿sí? Porque cada uno de estos números está representado por 4 bits. Digamos que aprovecha mejor el almacenamiento y me permite leerlo, porque fíjense, ahora les voy a mostrar una dirección de la versión IPv6 en binario. Es esto.
Toda esta secuencia de ceros y unos. Mucho más fácil leer esto que leer esto. ¿Sí? Bien. Esto es básicamente para nuestra comodidad, para poder leerlo nosotros. Bien, pero lo que uno tiene que saber es que cuando uno va a ver la dirección IPv6 va a estar en hexadecimal. ¿Es una cosa rara el hexadecimal? Y bueno, sí, para nosotros es raro, pero es tan raro como el binario. Si yo escribo los números en hexadecimal, ¿qué van? 0, 1, 2, y cuando llega al 9, en lugar de venir el 10, viene la A, la B, la C, la D, la E y la F. Este es el 15. Es raro, sí, yo sé. Bien, no importa. Ustedes acuérdense, cuando ven eso, no saben qué número es, pero saben que es un número en hexadecimal. Y algo tiene que ver con el binario. Bien, ahora fíjense una cosa interesante, que como son tantas las direcciones, todavía hay gran parte de esto que no se usa. Entonces, en esta dirección, fíjense que todo esto que está acá son ceros, porque todavía no se usa. Bien, esos ceros se pueden omitir. Entonces yo puedo ver la dirección IP escrita así. ¿Esto qué significa? Le faltan estos 4 cuartetos, ¿sí? Pero van 2 puntos y 2 puntos. Es decir, que si yo la quiero copiar, puedo escribir esto. Después, igual internamente, lo que va a quedar registrado es toda la secuencia de ceros y unos acá y de ceros al final. Bien. Pasando en limpio esto. Entonces, ¿qué son las direcciones IP? No importa de qué versión sea, va a ser una secuencia de números que internamente va a estar codificada en binario, que va a permitir identificar en forma inequívoca una computadora dentro de la red. No va a haber 2 computadoras que tengan el mismo número. Como no va a haber 2 personas que tengan el mismo DNI, digamos. ¿Sí? O no va a haber 2 casas en el mundo con la misma dirección. Bueno, capaz que sí, hay algunos errores, pero del catastro, pero el Acá en protocolo... Argentina puede ser, profe, que pase eso. ¿Qué? Acá en Argentina puede ser que pase, que una casa tenga los dos el mismo Sí, sí, artista. me acordé que yo antes vivía en un edificio que tenía la misma numeración que la casa de al lado. Pobre la gente de la casa de al lado. Pero bueno, sí, pero no es correcto, porque después las cosas no llegaba el correo, digamos. ¿No? La dirección IP es específica y tiene que ser, digamos, única para cada computadora de la red porque es lo que van a tener los paquetes para poder llegar a destino. Si no, no van a saber a dónde viajar. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver la otra función importantísima del protocolo IP. Y esto va a estar relacionado con este dispositivo que ya nombramos, que era el router. Lo nombramos al router cuando hablamos de las redes Wi-Fi. Y yo les conté que el router conectaba la red, por ejemplo, mi red LAN que yo tenía en mi casa, me conectaba con la red de mi proveedor de internet. Entonces estaba conectando 2 redes, ¿sí? Una de las funciones justamente del router es eso, es conectar redes. Pero lo que va a hacer el router es encaminar los paquetes a su destino. Vamos a tratar de entender esa dinámica en el siguiente dibujo. La realidad es que si 2 redes están en el mismo emplazamiento, como vemos acá, pueden unirse a través de un solo router. Pero cuando las redes están distantes, cada una va a tener su router individual. Y eso es lo que intentamos representar acá. Tenemos la red 1,
con su router, la red 2 con su router y así. Cada una de estas redes, acá tengo representadas 5 redes, tiene un router. Ahora, habíamos dicho que toda la información se dividía en paquetes. Estos paquetes, en su cabecera, tienen los números IP de la máquina de destino y la máquina de origen, o sea, de dónde vienen y a dónde van. Entonces, en realidad, esto va a funcionar algo parecido a una carrera de postas. No sé si alguna vez corrieron o vieron una carrera de postas. Para el que nunca vio la carrera de postas, son varios que corren y todos tienen que recorrer una parte de la distancia, supóngase, tienen que ser, no sé, 400 metros, el primero tiene que correr 100 metros, pues otro corredor, otros 100 metros y así. Pero llevan lo que se llama un testimonio, que es como un palito, entonces el primero va corriendo y después le dan la mano, eso al que sigue, después le dan la mano y así. El último, cuando llega a la meta, tiene que llevar el testimonio, ¿sí? Es decir, cada uno de los corredores resuelve una parte del recorrido. Bueno, acá cada uno de los routers va a resolver una parte del recorrido de un paquete. Pensemos en uno. Supongamos que yo tengo un paquete de la capa IP, acuérdense que dije que se llamaba datagrama, donde tiene en la cabecera el número IP. Supongamos en este caso que tiene el número IP de la red 5, porque es ahí donde va. Y también tiene el número IP de la red 1, que es de donde salió, ¿no? Entonces, supongamos que este es el destino y este es el origen, ¿no? O sea, tengo el paquete que dice el número IP de la red 5. Entonces sale de la red 1 y llega al router. El router tiene internamente unas tablas con información de todas las direcciones IP. Esa tabla se va armando, digamos, y se va ajustando dinámicamente. Parte de lo que ocurre en Internet. Ahora, cuando ese paquete llega al router, el router, ¿qué hace? Analiza la dirección a dónde va, de destino. Este router tiene dos conexiones físicas. Uno puede imaginar que acá hay un cable directamente que sale de este y llega al router del 2. Y acá hay otro cable que sale y llega al router del 3. O sea, hay una conexión física. En ese momento lo que tiene que hacer el router es, bueno, dice que va a la red 5. ¿Para qué lado lo paso? ¿Para acá o para acá? Y eso es todo lo que hace. Bueno, supongamos que se lo pasó al router 2. Cuando llegue el paquete al router 2, el router 2 va a hacer lo mismo. Va a mirar a dónde va y de dónde viene. Y en base a eso, mirando sus tablas, tiene que decidir para dónde lo va a mandar. En este caso, qué sé yo, raro que lo vuelva a mandar para atrás, supóngase que lo manda acá, al router 5. Cuando llega al router 5, el router 5, ¿qué hace? Ve que la red de destino es esta y entonces el paquete ingresa a la red. Supongamos que ahora otro paquete, porque van varios viajando, hay otro paquete que sale de la red 1 y va a la red 5. Pero cuando llega al router, el router en este caso decide, porque esto puede ir cambiando, pasárselo al router 3. Bueno, el router 3, cuando llega el paquete, de vuelta hace lo mismo. Mira, ¿a dónde va? Ah, va al router 5. ¿A dónde lo mando? Entonces agarra su tabla y mira. Ah, lo mando. Y justo parece ser que esta conexión se cayó. Entonces, eso es algo que se va ajustando en la tabla esa que tiene,
Entonces, en lugar de mandarlo por acá, porque no funciona, lo va a mandar por acá. Cuando llega el router 4, lo mismo. ¿Qué hace el router 4? Vuelve a mirar la dirección IP, revisa en la tabla. Una vez que decide por dónde lo va a mandar, lo envía. Es decir, cada router lo único que hace es ver a cuál se lo pasa. Y el siguiente que recibe el paquete, mira la dirección IP, revisa la tabla y decide a quién se lo pasa. O sea, cada uno se hace cargo de un pedacito. Pero gracias a eso, los paquetes llegan a destino. Cuando salen los paquetes de una red, o salen los paquetes ahora, están saliendo de mi computadora, el protocolo TCP/IP que está en mi computadora no tiene ni idea de cuántos routers va a tener que atravesar los paquetes que se están generando en mi computadora hasta llegar al servidor de Zoom. Pero eso, nada, el primero que se tiene que ocupar es el router que está abajo, que obviamente lo va a mandar al único lugar que puede, en este caso, porque es la única conexión que tiene, que es la red de Telecentro. Después lo agarrará algún router de la red de Telecentro y lo reenviará a otro lugar. Y así irá viajando, hasta llegar al servidor de Zoom. Entonces, los paquetes, gracias a esto, pueden encontrar el camino. Bien, pasando esto limpio, entonces, ¿cuáles serían las tareas del router? Entonces, por un lado, lo que se llama el encaminamiento de paquetes, o routing, que dice, mediante el uso de un protocolo que se llama RIP, tiene la capacidad de construir tablas de información, esas tablas que les contaba recién, dentro del router. Y estas tablas, ¿qué hacen? Le permiten que el router pueda determinar por qué ruta tiene que seguir los paquetes. Es decir, ¿por qué puerto físico? Cuando uno habla del puerto físico, piensen en por ejemplo, mi computadora, en este momento, el único puerto físico por donde puede sacar los paquetes es la placa Wi-Fi. El único lugar por donde se pueden ir en este momento. ¿Sí? Si a lo mejor la tuviera conectada también con el puerto de Ethernet, bueno, podría salir por el cable Ethernet o por el Wi-Fi. Pero en este caso, el único puerto físico para donde que salgan los paquetes, en este caso, es la placa Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, en realidad el router, una vez que decide, primero es eso, primero decidir por dónde lo... Y después, ¿qué hace? Bueno, cuando ya lo reenvía. ¿Sí? O sea, primero encuentra la ruta y después lo reenvía. Esa va a ser la tarea del router. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, supongo que no. Bien. Vamos a ver ahora algo de uno de los protocolos de la capa de red. En realidad, solo vamos a ver de la capa de red un protocolo que suele llamarse Ethernet, aunque el nombre oficial del protocolo es IEEE 802. En este caso vamos a ver la versión .3. Bueno, este protocolo, ya estamos a nivel de la capa de red, va a definir varias cosas. En principio, les voy a contar esto que dice acá arriba. Bueno, tiene su origen en una red muy antigua, en Hawái, que en realidad este protocolo resolvía el problema de las colisiones de los paquetes de datos de una manera que a uno le parece medio imposible que sea esa la solución, pero era la solución. Dice, si un mensaje colisiona,
Y bueno, mandalo después más tarde. O sea, intentar mandarlos más tarde. Esa era la solución. Y esa sigue siendo la solución, con algunas mejoras que yo les voy a contar. Bien, este protocolo, que vamos a llamar Ethernet, define varias cosas. Por ejemplo, el tipo de cables que se utilizan. No sé si recuerdan, una de las primeras clases que hablamos de las redes, si no fue la primera, dijimos que había un cable que era el cable UTP, que el que tenía 4 pares también se lo llamaba cable Ethernet, que era este que les había mostrado, este amarillito, que tenía 4 pares de estos cablecitos y que tenía este conector. Bien, a este cable se lo suele llamar Ethernet. ¿Por qué? Porque el protocolo Ethernet dice que para las redes de tipo LAN se usa este cable. Bien. También el protocolo Ethernet va a especificar el tipo de señal, a qué velocidad va a viajar. Hay distintas versiones del protocolo Ethernet que han ido apareciendo para, digamos, adaptarse a las nuevas tecnologías. En realidad vamos a ver ahora en un ratito otro que no es el 802.3, sino es el 802.11. O sea, vamos a ver esos dos, el 802.3 y el 802.11. Bien, el protocolo Ethernet trabaja en una red que tiene topología de bus. Y no sé si recuerdan, pero voy a volver a la diapositiva de antes, así voy a hacer un dibujito acá. No sé si recuerdan que la topología de bus era la que tenía una única línea conectora y acá se conectaban, digamos, el resto de los nodos. Y una de las cosas que habíamos dicho de esta topología era que como los mensajes viajaban en una o en la otra dirección, iba a haber muchas colisiones. Ese era uno de los problemas de la topología de bus. Bueno, el protocolo Ethernet trabaja sobre la topología de bus. Lo que vamos a ver ahora, que recién vimos un momentito, lo que estamos viendo acá, es un diagrama de flujo que está representando el algoritmo, o sea, la secuencia de pasos que ocurren en este protocolo para resolver el tema de las colisiones. Esto que está acá está explicado en la bibliografía y está prácticamente textual en esta diapositiva, que se las dejé por si la quieren leer, pero vamos a explicar sobre el algoritmo, sobre este diagrama de flujo, que me parece, o espero, que sea un poco más claro. Bien. Bueno, vamos a imaginar que hay un nodo cualquiera que quiere empezar a transmitir. Lo primero que hace es chequear la línea de transmisión, que se suele llamar la línea portadora, o sea, porque va a portar, es por donde va a viajar la señal, por eso se llama línea portadora. Entonces hace un chequeo, un testeo de la línea para ver si está libre. Entonces, frente a este libre, dice, ¿está libre el medio de transmisión? Ahí hizo el testeo. Si le dice que no está libre, lo que va a hacer ese nodo es espera un tiempo al azar y vuelve a probar, a ver si está libre. Es como cuando uno llama por teléfono, está ocupado, ¿qué hace? Corta, espera un rato y vuelve a probar, ¿sí? Bien. Supongamos que chequeó, la línea le dice que sí está libre. Bueno, si está libre, intenta transmitir. Pero chequea
O sea, manda la información, pero chequea a ver si por alguna casualidad se produjo una colisión. Si ustedes se acuerdan, yo les había contado de una situación donde ocurrían colisiones, no sé, si uno mandaba un mensaje por un lado y otro por el otro, cuando ocurría una colisión, ¿qué ocurría? Los mensajes se encontraban y se destruían. Esto generaba ruido, distorsión, ¿sí? Bien. Entonces chequeé a ver si se produjo una colisión. Si no se produjo, no, terminó de transmitir, fantástico, ni un problema. Ahora, ¿qué pasa si sí se produjo una colisión? Bueno, si se produce la colisión, ¿qué hace? El nodo detiene la transmisión y le manda una señal que se llama jam a todos los nodos de la red. ¿Y eso qué hace? Detiene a todos. El que estaba transmitiendo, el otro que estaba transmitiendo, que colisionó, y algunos si quería empezar a transmitir, los para a todos. A partir de ahí, todos, es lo que les puse acá, cada uno de los nodos esperará un tiempo diferente, de modo que la próxima colisión sea más improbable. Es decir, todos van a empezar a esperar un tiempo al azar, pero el tiempo de cada uno es diferente, qué sé yo, capaz que uno espera 2 milisegundos, el otro espera 5 milisegundos, ¿sí? El tiempo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si no fuera diferente, imagínense, todos se detienen, todos esperan 2 milisegundos y a las 2 milisegundos vuelven a chequear, el medio está libre y ahí vuelven a transmitir los dos al mismo tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Otra vez la colisión. Entonces el tiempo que tienen que esperar uno y otro es diferente, ¿sí? Entonces, supónganse que se generó la colisión, se detienen todos, esperan un tiempo al azar y ¿qué vuelve a hacer? Para transmitir, tienen que volver a chequear que el medio esté libre y ocurre todo esto nuevamente. Si llegan a colisionar de vuelta, bueno, ahora el tiempo de espera se va a duplicar. O sea, el tiempo al azar que genera, bueno, se duplica, esperan un poco más. Esto para tratar de resolver el tema de las colisiones. Este método que utiliza se llama CSMA, de las siglas en inglés, Carrier Sense Multiple Access. Bien, en castellano, si escuchamos, si nos aprendemos el nombre, puede ayudar un poco a entender cómo era esto. Dicen, fíjense, método de acceso múltiple, porque todos los nodos acceden al mismo tiempo. Con detección de portadora. Acá está la detección de la portadora. Detecta a ver si la línea portadora está libre. Pero también detecta que si hay colisiones. ¿Sí? Este método resuelve el tema de las colisiones. Y esto que vemos acá, que no es ni más ni menos que una secuencia de acciones, es lo que nosotros llamamos un algoritmo, va a estar implementado en los circuitos de lo que llamamos la placa de red. Este protocolo Ethernet es el que va a estar grabado en los circuitos, esto que vimos recién, de una placa de red. La placa de red, que se suele llamar también la placa Ethernet, también se la suele llamar NIC, de Network Interface Card o algo así, que sería, sí, tarjeta de interfaz de red, sería en castellano. Que la mayoría de las computadoras tienen esta placa. Ahora, el otro día, alguien de otra comisión me decía que tenía una computadora que había comprado que ya no traía la conexión de la placa Ethernet, pero bueno, durante muchísimos años
ha sido un estándar, que todas las computadoras tengan una conexión, que es donde va este cable, ¿no? Que ya se los mostré 50 veces, pero se los muestro, a ver, ahí se ve mejor el conector, ¿no? Ese conector. Bien. Bueno, algo importante de esa placa es que esa placa tiene un número. Ese número es lo que se llama el número MAC, que es un identificador único de cada placa de red que hay en el mundo. Ese número MAC está formado por 6 bytes, los primeros 3 identifican al fabricante de la placa y los últimos 3 identifican el número particular de la placa. Y a ese número es lo que se suele llamar la dirección física. Hay que saber que además de la dirección IP, va a haber otro número que es la dirección física. La dirección física permite identificar cualquier computadora dentro de la red. La dirección física es un elemento importante que muchas veces se utiliza para detectar delitos informáticos. Yo suelo contar un episodio que tuve con un alumno del secundario ya hace, no sé, hace tanto que ya no sé. Debe ser padre, no les digo abuelo el alumno, pero seguro debe ser padre. Resulta que tenía una mesa de examen, los alumnos que se habían llevado la materia que teníamos en cuarto, 28 de diciembre. Qué linda fecha para el examen. Bueno, el 27 de diciembre recibo en un blog que yo tenía, que compartía con los alumnos, un aviso que me decía el administrador del blog, me decía, fulano quiere publicar esto. Bueno, el fulano venía a una dirección de IP desde un mail que decía soy del San Andrés, porque era del San Andrés, ¿no? Me decía de todo menos bonita, que me iban a quemar la casa, qué sé yo, todo para que aprobara a los alumnos al día siguiente. Con tal poco conocimiento, este alumno que me mandó esto, que el administrador del blog me decía, están queriendo publicar esto de tal dirección IP. ¿Lo autoriza o no? Obviamente no lo autoricé. Y le comenté, yo trabajaba en ese momento en otra facultad, en la UPE, en la Universidad de Ezeiza, con un compañero que hacía todo, digamos, de seguridad y demás. Creo que en ese momento era de una de las empresas de cable, no voy a decir cuál, ¿no? Una de las que nos da internet. Entonces le digo, mirá lo que me pasó, ¿no? Dijo, bueno, mirá, si vos querés, acá entre nosotros, yo te puedo averiguar de dónde salió ese mail. Porque claro, los proveedores de internet, muchas veces las direcciones IP las cambian, pero a cada dirección IP está asociada una dirección MAC. Entonces al rato me manda un mail y me dice, mirá, ese mail salió de tal lugar, de tal dirección, está a nombre de la señora tal, bueno, la señora tal era la madre del alumno. Con lo cual, yo pude saber en ese momento, porque yo tenía este contacto, pero realmente se puede saber de dónde salió un correo, un comentario en una página, o sea, claramente se puede saber. Obviamente que no hice nada más que asustar un poco a los alumnos al día siguiente y decir que me habían llegado una amenaza, pero que se podía saber quién era y lo miré al alumno. No le dije, sé que sos vos, pero lo miré. Con lo cual, seguramente entendió. Pero igual lo que yo quería que entendieran... Imagino que no aprobó. Y no aprobó porque no había estudiado nada, absolutamente. Se tiró ese lance para ver si me podía asustar, pero no había estudiado nada.
En realidad se fue del colegio. Repitió por la materia todavía. No, en realidad se fue del colegio porque repitió, porque no era solo la mía, tenía como 7 materias, a fin de diciembre ya tenía como 7 materias, así que bueno. Pero bueno, en realidad yo lo usé para explicar que era posible, no importa de dónde se mandó, que le pusieran cualquier nombre, que eso es posible rastrearlo. Más allá de que esto hubiera sido una cosa de adolescentes, uno tiene que tener la claridad de que eso se puede rastrear. Habrán visto alguna película de esas que, no sé, van a mandar, hacen alguna cosa ilícita en las computadoras, pero no lo hacen de su computadora, se van al ciber, a un ciber de no sé dónde. ¿Por qué? Porque si yo lo hago a una computadora que no está mi nombre, que no compré yo, en un lugar público, es muy difícil de rastrear. Ahí sí es muy difícil de rastrear. Pero vieron que ya uno no escucha más de los teléfonos descartables, ya los números de teléfono están asociados a una persona física o a una empresa, digamos, ya esta posibilidad de anonimato cada vez se va cerrando más, por un tema de seguridad. Bueno, entonces recordemos, cada dispositivo que se conecta a una red se conecta a través de una placa de red. Bueno, esa placa de red tiene un número que representa la dirección física con la cual se puede rastrear ese dispositivo, ¿sí? Y a eso es lo que llamamos la dirección MAC. Yo les cuento este episodio porque después se acuerdan un poco más, ¿no? Que tanta cosa técnica, una un poco más, más divertida, digamos. Bien. Bueno, vamos a ver, a ver. Vamos a hacer un pequeño intervalo, después terminamos esto y vamos a ver un video. Voy a pausar hasta 1:30, faltan 5 minutos. Profe, hoy terminamos la unidad 5. Sí, posiblemente empecemos algo de la 8. Dale, gracias.